Dios les bendiga. En esta hora le doy gracias a Dios por estar una vez más aquí con ustedes para compartirles la reflexión de esta noche, esperando que sea de bendición para sus vidas, ya que ese es el propósito de estar aquí, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea de bendición para nuestras vidas, que podamos vivirla y ponerla por obra. En esta hora vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que el poder de su Espíritu Santo sea sobre nosotros y que podamos en esta noche entender, comprender la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios produzca en nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Padre, en esta hora te alabo, mi Dios, y te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das, mi Señor, para dar esta reflexión, Padre, esperando que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, Señor, y sobre la vida de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que ya está conectado, mi Señor, para escuchar tu palabra, Padre, para escuchar el consejo divino de tu palabra. Te ruego que tú seas con ellos y que tengan un corazón, que tengamos un corazón abierto a tu voz, a tu palabra, Padre. En esta hora quédate con nosotros y bendícenos con tu presencia, te lo ruego. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Le voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia. Si tienen su Biblia en la mano, abran su Biblia en Nehemías, capítulo 6, verso del 1 al 4. Nehemías, capítulo 6, verso del 1. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta el tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Vamos a meditar un poquito, ¿verdad? En esta noche en el ministerio de Nehemías, cómo Nehemías fue llamado por Dios para construir su iglesia, el templo, el muro que estaba derribado, que estaba derribado y que pues no podían hacer ahí sus reuniones de sus sacrificios y las reuniones que ellos tenían para adorar a Dios, para rendirle culto, para reunirse. Ellos no podían hacer esto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios llamó a Nehemías. Nehemías fue obediente, fue sensible a la voz de Dios
y él se preparó para hacer esto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 1 y 2 de Nehemías, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Él se hizo esta pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Verdad? Sanbalat es un prototipo de Satanás. Satanás pues no quiere que nosotros le rindamos culto a nuestro Dios. No quiere que nosotros le rindamos alabanza a nuestro Dios. Porque sabe Satanás que en la alabanza hay poder, en la oración hay poder, en leer la palabra de Dios hay poder. Y nuestro enemigo sabe que si nosotros tomamos el poder de Dios, él va a estar derrotado en nuestra vida. Y él constantemente, así como lo hizo con Nehemías, va a estar con el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías se propuso a construir el muro, dice la palabra de Dios que el enemigo, Sanbalat, empezó pues a hacerle la guerra y a no dejarlo, a no querer que él construyera de vuelta el muro, que no construyera el templo, que no fuera levantado ese lugar donde ellos adoraban, donde ellos hacían sus sacrificios para Dios. Pero dice la palabra de Dios que Nehemías estaba preparado. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre de oración. Dice la palabra de Dios que él oraba día y noche por el pueblo de Dios. Y él se levantó para hablar con el pueblo de Dios, para levantar el pueblo de Dios en victoria, ya que el pueblo de Dios pues ya había cesado el culto a nuestro Dios, ya ellos habían dejado de adorar, y esto le dolió a Nehemías en su corazón, ¿verdad? Porque sabía que esto venía de parte del enemigo, sabía que no era propósito de Dios, sabía que Dios no estaba de acuerdo con esto, y él se levantó y él se preparó para que Dios usara su vida para él construir el templo y que el culto a Dios fuera restaurado. Y eso es, ¿verdad?, lo que hizo Nehemías. Y cuando él se propuso hacer esto, pues él sabía que tenía un enemigo y que este enemigo pues no iba a estar quieto, no iba a estar contento, le iba a hacer la guerra, porque el enemigo hace la guerra, le hace la guerra al cristiano, le hace la guerra a aquel que quiere servir a Dios, y de una y de otra manera trata de apartarnos de Dios, nos trata de apartar de los propósitos divinos que Dios tiene para nosotros, y pone en nuestra vida deseos de hacer otras cosas, otros entretenimientos, pero menos que sea buscar a Dios. Entonces cuando Nehemías se levantó para hacer esto, entonces dice la palabra de Dios que Sanbalat, ahí estaba el enemigo haciéndole invitaciones para que fuera a encontrarse con él. Y muchas veces en nuestro caminar con Dios también el enemigo nos hace muchas invitaciones para que nosotros caminemos con él y para que no atendamos a los propósitos divinos de Dios. Pero aquel que ora, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y que está orando y que está buscando a Dios, cuando nosotros hacemos esto, inmediatamente identificamos la obra del enemigo. Porque cuando usted y yo estamos más cerca de Dios, muchas veces el enemigo viene a buscar que haya distracciones en nuestra vida, que nos ocupen hacer otras cosas, para no hacer lo que cada cristiano debemos estar haciendo, que es buscar a Dios. Que es en estos momentos que estamos pasando por todo este espíritu de muerte que hay en todo el mundo, ¿verdad? Dios quiere que levantar gente que esté orando, que esté intercediendo como lo hacía Nehemías. Dice la palabra de Dios que Nehemías dice que día y noche él oraba por el pueblo de Dios, y oraba porque el muro fuera restaurado,
porque el pueblo de Dios fuera restaurado a su lugar donde debería de estar. Y así nosotros como pueblo de Dios tenemos un lugar donde debemos estar, que es en la presencia de Dios. Pero también, al igual que Nehemías, debemos estar bien conscientes de que tenemos un enemigo que nos va a hacer la guerra, que nos va a querer apartar del propósito divino de Dios, que nos va a hacer invitaciones como se las hizo a Nehemías, para que en vez de ocuparnos del propósito de Dios para nuestra vida, estemos ocupados en otras cosas. Y dice la palabra de Dios que como Nehemías estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, él rechazó estas invitaciones que le hizo esta persona, Sanballat. Él las rechazó y le envió y le dijo que él no podía dejar de hacer de esa obra que Dios le había mandado a hacer, que él tenía una obra muy importante que Dios le había mandado a hacer y que no podía atender a sus invitaciones. Y qué gozo, ¿verdad? Yo me gozaba ver la contestación de Nehemías a Sanballat, que es prototipo de Satanás, ¿verdad? Que él le dijo: yo no puedo ir. Yo tengo una obra muy grande que hacer y algo más importante. No, él le dio más importancia a lo que Dios le había mandado. Y él le quiso decir a Sanballat: yo tengo algo más importante que hacer. Y no se dejó intimidar por él, porque primero Sanballat le amenazó, ¿verdad? Y hizo burla de él y quiso intimidarlo para que él no siguiera los propósitos de Dios, lo que Dios ya tenía preparado para él. Y como no pudo con esa arma, entonces se puso a hacerle invitaciones para que estuviera con él, para hacerle mal. Pero Nehemías sabía enfrentar al enemigo, porque era un hombre que sabía estar en la presencia de Dios. Por eso él supo enfrentar al enemigo, porque el Espíritu de Dios ahí le estaba guiando y le estaba enseñando que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Nehemías no hizo caso a esas invitaciones. Y yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, así como Nehemías tuvo un enemigo, nosotros también tenemos un enemigo que se llama Satanás, y que va a venir a nuestra vida haciéndonos invitaciones que Dios quiere que nosotros cerremos nuestros oídos a esas invitaciones y que seamos como su siervo Nehemías, que le digamos al enemigo: yo tengo una obra más importante que hacer y no puedo atender a lo que tú me estás diciendo. Dice la palabra de Dios que Nehemías fue valiente para llevar al pueblo de Dios a su casa, para que el pueblo de Dios adorara, para construir aquellos muros que habían sido derribados, aquella casa de Dios que había sido quemada. Dice la palabra de Dios que Nehemías levantó hombres que lo acompañaran para luchar. Y gracias a Dios que Dios le dio la victoria, porque Nehemías quería tener la victoria, porque él había propuesto en su corazón, determinó levantar los muros, reconstruir el culto a nuestro Dios. Y no contento Sanballat con esto, ¿verdad?, después quiso acusarle, quiso levantarle un falso. Pero Nehemías estaba preparado. Y Satanás quería levantarle un falso, ¿verdad? Y Dios lo protegió, y Dios estuvo siempre con él. Y él no pudo levantarle este falso porque Dios estaba con él. Y también a veces el enemigo viene a acusarnos a nuestra vida para que nosotros no caminemos con Dios. A veces viene a recordarnos cosas, ¿verdad? Que Dios ya nos perdonó, que Dios ya olvidó. Dice la palabra de Dios que cuando Él ya nos perdonó, dice que arrojó nuestros pecados hasta lo más profundo del mar, dice, para no acordarse más de ellos. Pero a veces el enemigo viene a acusarnos y viene a recordarnos lo que ya Dios nos perdonó, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar bien atentos a estas artimañas del enemigo. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 6, le pusieron aquí como tema
o encabezado, ¿verdad? Como dice maquinaciones de los adversarios. Tenemos un adversario que usa maquinaciones, que usa cosas para que nosotros nos apartemos de Dios, sigamos sus caminos y no andamos en sus propósitos. Pero Dios nos enseña a nosotros en su palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo. ¿Por qué no debemos de ignorar estas maquinaciones de nuestro enemigo? Porque nosotros debemos de tener puestas las armas que Dios nos dio para que nosotros nos defendiéramos de este enemigo. Dios nos dio la oración, nos dio su palabra y nos dio el poder de su Espíritu Santo, que son armas que nosotros tenemos que usar para vencer a nuestro enemigo. Porque como dice la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones. Y muchas veces, aunque el cristiano, nosotros como cristianos, aunque ya sepamos, ¿verdad?, las trampas del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, muchas veces se nos olvida. Y volvemos a caer en el engaño del enemigo y volvemos a caer en la trampa de Satanás. Pero eso pasa cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Volvemos a olvidar las maquinaciones del enemigo y Dios no quiere que las olvidemos, porque nosotros tenemos que estar luchando en contra de esas maquinaciones. Por eso nuestra vida espiritual debe de estar fuerte, fortalecida en Dios, porque cuando nuestra vida espiritual esté débil, entonces va a venir el enemigo, va a venir la tentación, va a venir la prueba y no vamos a poder vencer porque vamos a estar débiles espiritualmente. Pero si nosotros estamos buscando a Dios y estamos buscando hacer su voluntad, entonces vamos a estar fuertes espiritualmente y vamos a poder hacerle frente al enemigo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Satanás anda como león rugiente, alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Dice, al cual nosotros tenemos que resistirle firmes en la fe. Cuando Satanás viene a nuestra vida y quiere que nosotros neguemos nuestra fe o que nos apartemos de Dios, que estemos débiles espiritualmente, Él se va a ir cuando Él vea que nosotros estamos firmes en la fe, cuando vea que nosotros no hacemos caso de sus maquinaciones, cuando vea que nosotros no estamos dispuestos a trabajar con Él, sino estamos dispuestos a trabajar con Dios. Él se va a ir, porque Él va a ver que nosotros estamos firmes en la fe, y se va a ir y nos va a dejar. Pero siempre va a venir haciéndonos propuestas para que nosotros nos apartemos de la fe y nos apartemos del amor de Dios. Pero por eso Dios nos dice en su palabra que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. No las debemos de ignorar, las debemos de saber. ¿Para qué? Para luchar, para defendernos, como se defendió nuestro Señor Jesucristo en aquella tentación que Él tuvo. Él se defendió con la palabra y Él tenía el poder del Espíritu Santo para hacerle frente al enemigo. Así Dios quiere que seamos nosotros, como Él, ¿verdad?, que estaba fuerte espiritualmente, porque tenemos las armas que Dios nos dejó para nosotros luchar. Entonces en esta hora, hermano, hermana, yo le invito a que nosotros no ignoremos las maquinaciones del enemigo, sino que seamos fuertes. El ejemplo de Nehemías nos enseña que Dios nos ha llamado de victoria en victoria, porque Nehemías fue un hombre victorioso, que no le hizo caso al enemigo, que no le hizo caso a las burlas, que no hizo caso a las invitaciones, que no le hizo caso a las acusaciones. El enemigo también va a venir a nosotros con burlas, va a venir a nosotros con acusaciones, va a venir a nosotros haciéndonos invitaciones para que nos apartemos de Dios. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Nehemías, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino el enemigo, Él no tuvo apartarlos del propósito de Dios para ellos, porque estaban fuertes espiritualmente. Dios también a nosotros nos invita a que seamos fuertes espirituales, que no caigamos en la trampa del enemigo,
en las distracciones, ¿verdad? Que muchas veces vienen a nuestra vida, que el enemigo quiere atraernos hacia él, pero nosotros tenemos que estar orando y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la victoria. Dios quiere darnos la victoria, pero tú y yo también tenemos que querer tomar esa victoria que Dios nos quiere dar. Nosotros tenemos que estar dispuestos, con un corazón dispuesto. El salmista decía, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Él le decía a Dios, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Si tu corazón está dispuesto, Dios te va a ayudar a hacer frente al adversario. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la victoria, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Tenemos que decirle, como dijo el salmista, mi corazón está dispuesto, Dios. Y él decía, cantaré y entonaré salmos porque esta es mi gloria. Y dice aquí la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, verso 12, ¿verdad? Pedro dice en esta porción de la palabra, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Muchas veces podemos pensar que sabemos mucha palabra de Dios. Y muchas veces, aunque la sepamos, tenemos que estar repitiendo. Pedro decía, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué decía esto Pedro? Porque nosotros tenemos que estar recordando que tenemos una lucha espiritual, que tenemos un enemigo que pone muchos obstáculos para que nosotros no caminemos con Dios. Pone muchas distracciones en nuestra vida para que nosotros no caminemos con Dios. Podemos hacer muchas cosas durante el día, pero muchas veces no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para alabarle. Pero sí podemos hacer muchas cosas durante el día, pero muchas veces es la obra del enemigo que nos quiere tener entretenidos, ocupados. ¿Sabes para qué? Para que no pensemos en nuestro Dios, para que no pensemos en su palabra, para que no meditemos en Él, para que no meditemos en sus alabanzas. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de esto porque estamos viviendo tiempos difíciles en que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Y yo te invito en esta hora a que oremos, que Dios nos ayude a estar cerca de Él y no caer en la trampa del enemigo, que podamos ser como este siervo de Dios, como Nehemías, y decirle al enemigo de nuestras almas, no te puedo atender, no puedo estar contigo, porque estoy en una obra muy importante, estoy ocupado con mi Señor, con mi Salvador, con aquel que dio su vida por mí y que pagó un precio por mi rescate. Ojalá que tú y yo podamos ser como Nehemías, ¿verdad? Y no caer en la trampa del enemigo. En esta hora yo te invito a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé cada día la victoria y que no olvidemos ninguno de sus beneficios, que no perdamos la fe, que no nos desanimemos, que sigamos adelante, obedeciendo a nuestro Dios, creyéndole y confiando en Él, que nada nos aparte de su amor y de su verdad. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabo, te bendigo porque tú eres nuestro Dios y porque tú siempre envías tu palabra a nosotros a tiempo, Padre celestial. Tú sabes que te amamos, que queremos andar en tus caminos, que tú eres nuestro Señor. Padre, en esta hora te rogamos, Señor, que tú cada día, Señor, nos guardes de victoria en victoria, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a no caer en el engaño del enemigo. Tu palabra dice, el enemigo viene como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo levante bandera en nuestra vida, mi Señor. Y te ruego, Señor, que no permitas que caigamos en la trampa del enemigo y en el engaño de Satanás, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que mantengas nuestros ojos
espirituales abiertos y nuestro oído espiritual abierto para oírte, para escucharte a ti, mi Señor. En esta hora, Señor, te damos muchas gracias por el consejo de tu palabra, porque tú nos recuerdas tu palabra, mi Señor, para que caminemos contigo, Padre Celestial, y para que cada día, mi Señor, podamos estar en tu presencia, llenándonos de ti, llenándonos de tu poder, de tu presencia, Señor, porque es ahí donde vamos a estar seguros, Padre. En esta hora, Señor, yo te alabo y te doy muchas gracias, porque tu deseo es que estemos contigo, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo, ayudes a mis hermanos, ayudes a mis hermanas, Señor, que están pasando por alguna lucha, por alguna prueba, por alguna enfermedad, Señor. Te ruego que ahí tu mano de poder, Padre Celestial, sea sobre sus vidas, Señor. Te ruego que tú les levantes, que tú les des la victoria. Sana a los enfermos, Padre. Sana a los enfermos que están contagiados, mi Señor, con ese virus, Señor. Yo te ruego, Señor, ahí donde ellos están, Señor, enviamos tu palabra sanadora, tu palabra libertadora sobre sus vidas. Dale nuevas fuerzas, Señor. Dale defensa a mis hermanos, Padre Celestial. Obra con tu poder en sus vidas, mi Señor. Quita todo achaque, toda enfermedad, Señor, de sus cuerpos, de sus vidas, Señor. Yo, Señor, en esta hora, Señor, clamo a ti, Padre Celestial, porque tú eres el Todopoderoso, mi Señor. Yo te ruego, mi Señor, que tengas misericordia, Señor. Quita toda obra del enemigo, Señor, y todo espíritu de muerte que nos está invadiendo, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de vida, Señor. Obra con tu poder, Padre, en tu iglesia, en tu pueblo. Aumentanos cada día la fe, Señor, y ayúdanos a estar siempre preparados, Padre Celestial, para el encuentro contigo. En esta hora te damos la gloria, la alabanza y la adoración, porque tú eres nuestro Dios. Todo esto te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y espero que esta reflexión sea de bendición para su vida, que nos recuerda que estemos caminando con Dios y no caigamos en la trampa del enemigo. Dios les bendiga.